Hola mis amigos, vamos a hablar de lo que es el impuesto diferido. Y a diferencia de lo que muchas personas piensan, el impuesto diferido no es una norma fiscal, no es una norma tributaria, sino que es una norma contable. Quizás porque leemos la palabra impuesto lo asimilamos enseguida a lo que sería el estatuto tributario, por ejemplo, pero no. Realmente el impuesto diferido está contemplado y su tratamiento se encuentra regulado por la sección 4 y la sección 29 de las NIF para PYME. En la sección 4, por ejemplo, en el estado de situación financiera se establece que debemos tener registrado un activo o un pasivo por impuesto diferido. Mientras que la sección 29, que hace referencia al impuesto de las ganancias, dice que este impuesto se clasifica en dos: el impuesto corriente, que hace referencia al impuesto de renta del año el cual se está trabajando, y el impuesto diferido, que es el que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a definir el impuesto diferido como aquel impuesto que corresponde a los ingresos y gastos que no se incluyen en la presentación o en la declaración de renta por no ser gravados o deducibles en el periodo en el cual se están elaborando los respectivos estados financieros. En otras palabras, resulta que nosotros contablemente tenemos unos ingresos o tenemos unos gastos, contablemente hablando, que lo llevamos al estado de resultado y al estado de situación financiera, pero que dichos ingresos y dichos gastos no afectan en ese año el impuesto de renta. ¿Y por qué no lo afecta? Porque resulta que ese gasto no es 100% descontable en ese año, o ese ingreso fiscalmente no se tiene que reconocer, ¿ok? Es importante recordar que la norma contable difiere de la norma tributaria, ¿ok? También es importante recordar, por ejemplo, que no todos los gastos que yo tengo en mi contabilidad la DIAN me lo puede aceptar. Y es entonces cuando nosotros tenemos que elaborar la conciliación fiscal, demostrándole a la DIAN cuáles son esas diferencias que se presentan en la diferencia que hay entre el tratamiento contable de una cuenta con el tratamiento fiscal. Entonces, el impuesto diferido es aquella comparación en el cual yo voy a observar lo que tengo en mi contabilidad, en otras palabras, lo que está en los estados financieros, y lo voy a comparar con la información tributaria, es decir, con lo que lo voy a presentar en la respectiva declaración del impuesto de renta. Cuando yo compare estas dos informaciones, tratamiento contable y tratamiento fiscal, de este ejercicio de comparar saldrán unas diferencias fiscales. Dichas diferencias fiscales es lo que nosotros lo llevamos en el respectivo formato 2516, que es el de conciliación fiscal. Porque vuelvo y repito, no todos los ingresos que yo tengo registrado en mi contabilidad los debo reconocer como ingreso en renta. Y tampoco todos los gastos que yo tengo en mi contabilidad tampoco lo puedo registrar en el impuesto de renta. Pero es importante afirmar o recordar que hay unos gastos y hay unos ingresos que no me afectan este año en el impuesto de renta, pero sí me pueden afectar el próximo año, ¿ok? Vuelvo y repito, hay unos ingresos y hay unos gastos que no me afectan en el impuesto de renta del presente año, pero que sí me puede afectar el impuesto de renta de otros años, de los años subsiguientes, ¿ok? Entonces, el impuesto diferido es una forma de mostrar algunas cosas que pasan hoy en la empresa, en mi contabilidad el día de hoy, y que en el futuro hará que se pague
más o menos impuestos. Ojo a esta definición. El impuesto diferido lo que me va a permitir a mí es mostrar algunos registros contables que yo realizo el día de hoy y que en el futuro va a permitirme o pagar más impuestos o pagar menos impuestos. ¿Cuándo yo voy a pagar más impuestos por un hecho económico del día de hoy? Cuando un ingreso contable no se lleva el impuesto de renta como ingreso este año, sino que se va a llevar como ingreso en renta el próximo año. O cuando pago menos impuestos, cuando un gasto que yo tengo en mi contabilidad este año no es reconocido en renta este año, sino que se va a reconocer como gasto deducible en el próximo o en los próximos años. Todo esto vamos a explicarlo con unos ejercicios para que nos quede más claro. El impuesto diferido permite que la entidad refleje los impactos financieros actuales o presentes y futuros de las normas fiscales sobre las operaciones de la entidad. ¿Ok? Y esto era lo que le quería comentar, el impuesto a las ganancias. La sección 29 del estándar para las pymes exige que cada empresa al momento de hacer el cierre del año, del cierre contable, debe determinar dos tipos de impuestos: el impuesto corriente y el impuesto diferido. Estos dos impuestos hacen parte del impuesto a la ganancia global, por colocarle un nombre. ¿Cuál es el impuesto corriente? El impuesto corriente es aquel que yo calculo de mis ventas, mis gastos y mis costos deducibles del presente año. ¿Ok? Y el impuesto diferido son aquellos impuestos o gastos que yo podré pagar más o pagar menos en los futuros años. ¿Ok? Recordemos, impuesto corriente me afecta a periodo actual, impuesto diferido me va a afectar los periodos siguientes. Diferencias entre impuesto corriente e impuesto diferido. Impuesto corriente refleja las consecuencias actuales de los hechos económicos. El impuesto diferido refleja las consecuencias futuras de los hechos económicos. Impuesto corriente se basa en la utilidad fiscal del periodo actual. El impuesto diferido se basa en las diferencias entre la contabilidad y la base fiscal. El impuesto corriente refleja el impuesto real a pagar, mientras que el impuesto diferido anticipa impuestos por diferencias temporales. Y aquí es cuando entramos a hablar sobre qué son las diferencias temporarias, temporales y permanentes. Empecemos con la diferencia permanente. Una diferencia permanente es aquella en donde yo nunca podré revertirla o recuperarla. ¿Ok? Un ejemplo, esos gastos contables que nunca podrán ser deducidos fiscalmente. Un ejemplo o dos ejemplos claros. Yo compro algo pero no me entregan factura electrónica de venta. Esa compra, por no tener el soporte electrónico, la DIAN no me lo acepta como gasto fiscalmente. Significa que en mi contabilidad yo tengo un gasto, pero que tributariamente ese gasto nunca me lo podré tomar. Esa es una diferencia permanente. Otro ejemplo, el GMF. El GMF, el artículo 115 me señala que yo me podré descontar solamente el 50% del GMF, del 4 por mil. Cuando yo presento los estados financieros, el gasto por GMF, yo tomo en contabilidad el 100% de ese gasto. Mientras que en el impuesto de renta no me tomo el 100%, me tomo solo el 50%. El otro 50% nunca me lo podré descontar. Esa es una diferencia permanente, un gasto que nunca podré descontarme. Mientras que las diferencias temporales y temporarias son aquellas diferencias que en el futuro me harán pagar más impuestos o me harán pagar menos impuestos.
Estas diferencias temporales o temporarias significa que en el futuro se puede revertir, ya sea para pagar más impuestos o ya sea para pagar menos impuestos. Ahora todo esto, toda esta teoría, vamos a llevarla a la práctica con varios ejemplos. Veamos el primer ejemplo. Cartera de difícil cobro. Esta empresa tiene una cartera de difícil cobro por valor de 87 millones de pesos. Es decir, es una cartera que lo más seguro es que no se va a recuperar. Esta cartera cuenta con un año de vencida o con un año de vencimiento. La gerencia determinó que esta cartera no va a ser recuperable el 100%. Es decir, estos 87 millones la empresa lo va a perder. La compañía utiliza el método individualmente para tomar la deducción permitida en la parte tributaria. Cuando yo registro en mi contabilidad este gasto, porque recuerda, política contable es lo que yo voy a llevar en mi contabilidad. Cuando yo presente impuestos, yo voy a hacer los impuestos con base a la información tributaria. ¿Ok? Entonces, este registro es contable. Miren que aquí dice registro contable. En contabilidad, ¿yo qué voy a tomar? Voy a hacer una provisión de cartera y voy a acreditar la cuenta de cliente. ¿Por qué la voy a acreditar? La acredito porque yo voy a reconocer la pérdida. Es decir, esta plata nunca la voy a recuperar y yo reconozco esta pérdida y la llevo contra una cuenta de provisión. Luego de esto voy a hacer el deterioro contable. Este deterioro sería, voy a acreditar la cuenta de provisión para que esta cuenta me quede en cero. Débito la provisión menos crédito de la provisión me queda en cero. Tengo la cuenta ya en cero, pero yo reconozco la pérdida de mi cliente, ¿verdad? Y la llevo como un gasto. ¿Por qué como un gasto? Porque este dinero nunca se va a recuperar. Y si, por ejemplo, yo vendí productos, perdí la plata de los productos, significa que yo tengo un gasto. Este gasto es contable, ¿ok? Este gasto es contable. Cuando yo voy a hacer el impuesto de renta, yo me voy a ir al decreto único reglamentario 1625 y el artículo 1.2.1.18.20 y el 19 me habla provisión individual y este también me habla de la provisión del 33%. ¿Qué me dice la norma fiscal? Me dice, como deducción por concepto de provisión individual para deudas de dudoso o difícil cobro, fíjase como cuota razonable hasta, ojo a la palabra, hasta un 33% anual del valor nominal de cada deuda con más de un año de vencida. En otras palabras, la DIAN me está diciendo que solamente me va a reconocer como gasto para temas del impuesto de renta, solamente me va a aceptar hasta el 33% de mi gasto por la provisión o el deterioro de mi cartera. En este sentido, fiscalmente yo que voy a decir cartera con más de un año de vencida, y tenemos que la cartera que cumple esta condición es de 87 millones de pesos. La provisión fiscal sería el valor de mi cartera por el 33%. Y este es lo que yo voy a descontarme o como gasto deducible en renta, ¿verdad? Cuando yo hago el registro fiscal, yo tengo la provisión de mi gasto fiscal contra la 5199 como provisión fiscal, ¿ok? Esta provisión es contable, mientras que esta provisión es
fiscal o tributaria. Ahora, cuando yo presente el estado de resultado, como gasto contable yo tengo ¿cuánto? 87 millones de pesos. Pero cuando yo presente la renta, el gasto fiscal que la DIAN me permite va a ser ¿de cuánto? De 28.710.000 pesos. Aquí yo tengo una diferencia. ¿Esta diferencia será temporaria o será permanente? Esta diferencia es temporaria. ¿Por qué es temporaria? Es temporaria porque estos 58 millones de diferencia no me lo puedo descontar este año, pero sí me lo puedo seguir descontando en los años próximos. ¿Ok? Solamente que la DIAN me limita un porcentaje de este gasto total. Pero no significa que no me va a reconocer el 100% de este gasto. La DIAN sí me va a aceptar el 100% de este gasto, solamente que me lo va a reconocer por parte. Este año me reconoce 28 millones. El próximo año me va a reconocer el resto del gasto que yo tengo, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculo este impuesto diferido? La diferencia temporaria la voy a multiplicar por la tarifa del impuesto de renta, que sería el 35%. Yo tengo un impuesto diferido de 20 millones de pesos. ¿Cómo lo contabilizo? Como un activo por impuesto diferido, estos 20 millones. ¿Por qué como un activo? Porque este es un gasto. Este valor de esta diferencia no va a hacer que yo pague más impuesto en el futuro. Esta diferencia va a hacer que yo pague menos impuesto en el futuro. Por consiguiente, yo tengo un saldo a favor, porque yo voy a pagar en el futuro menos impuesto. Por eso es que tengo un activo por impuesto diferido. Y se va a registrar contra la cuenta de ganancia y pérdida, la de impuestos de renta y complementarios, una 5405. Para temas de ejemplo, estoy tomando estos códigos contables, que no significa que todas las empresas o todos los contadores que están viendo este video tienen que utilizarla, ¿ok? Estas cuentas son a modo de ejemplo. Veamos ahora el ejemplo 2. En el ejemplo 2 se compra un inmueble por valor de 1.000 millones de pesos y luego de hacer una medición posterior al valor razonable se determina que su valor es de 1.500 millones de pesos. ¿Qué ocurrió aquí? Pues resulta que se compró el inmueble, este es el reconocimiento inicial. Yo compro el inmueble por valor de 1.000 millones de pesos. Aquí no vamos a ver retenciones, ni descuentos, ni nada de esto, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo más sencillo. Yo compro un inmueble en 1.000 millones y lo voy a pagar con banco por 1.000 millones. Pero recordemos que el estándar internacional me dice o me exige que yo tengo que hacer reconocimiento posterior a las bases que el mismo estándar me señala. En este caso, aquí tenemos la medición posterior NIC 1639 y me dice que esto va a ser a modo de revaluación. Resulta que a cierre del periodo ese inmueble ya no vale 1.000 millones, vale 1.500 millones de pesos, pero yo no he pagado más plata. ¿Por qué aumentó el valor de mi inmueble? Aumentó porque hicieron unas obras alrededor del inmueble, porque resulta que el barrio donde el inmueble está se valorizó, porque hicieron un parque, hicieron un monumento que se volvió turístico, no sé, pero el inmueble se valorizó. Ya no vale 1.000 millones, sino que vale 1.500 millones de pesos. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, la norma me dice, tienes que hacer una medición al valor razonable por la diferencia que está aumentando tu activo.
Cuando yo compré mi activo, yo registré en la 1516 el valor de 1.000 millones. Y ahora, ¿por cuánto está aumentando? Está aumentando en la 1516 por el modelo de revaluación. Mi activo está aumentando a 500 millones de pesos contra una cuenta de patrimonio por superávit por valor de 500 millones de pesos. Yo no puse un peso, ¿ok? Yo no puse un peso, pero el estándar me dice, tienes que llevar a tu realidad económica todas estas variaciones que tienes en tu contabilidad. Cuando yo hago la conciliación fiscal, porque recordemos que el artículo 21, raya 1, la DIAN que dice, vamos a buscar el artículo y lo leemos aquí. Artículo 21, raya 1 del ET, ¿ok? Y de esta forma lo leemos, lo podemos entender mucho más. En la parte final dice, para efectos fiscales, las mediciones que se efectúen a valor presente o a valor razonable de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deberán reconocerse al costo, precio de adquisición o de compra o valor nominal. Ojo a esto, esta norma tributaria me dice, contablemente tú puedes hacer mediciones al valor razonable, al valor presente, al valor corriente, una revaluación contablemente, pero tributariamente tú vas a reconocérmelo a precio de costo, al valor nominal o al precio de adquisición o de compra. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? El inmueble en mi contabilidad tiene un valor de 1.500 millones, porque ¿qué hicimos? Una revaluación. Mientras que tributariamente yo lo reconozco en el impuesto de renta por valor de 1.000 millones de pesos. ¿De cuánto es la diferencia? De 500 millones de pesos. Cuando yo presente los estados financieros, yo tengo en mi contabilidad 1.500 millones el valor del inmueble. Pero tributariamente en renta yo tengo un valor de 1.000 millones de pesos, que es lo que la DIAN dice me es el valor que vas a llevar al impuesto de renta. Esta diferencia de 500 millones es permanente o temporal. Es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque estos 500 millones en el futuro yo podré pagar más o menos impuestos. Voy a tener que pagar más impuestos. ¿Y por qué más impuestos? Porque en una posible, ojo a esto, en una posible venta yo tendré que pagar más impuestos por ganancia ocasional. Ojo, posible venta. Esto que estoy haciendo o que se hace con el impuesto diferido no es algo que va a ocurrir sí o sí, porque puede que el contribuyente nunca venda el inmueble, o puede que sí, pero yo en mi contabilidad, por la norma internacional, tengo que hacer el cálculo del impuesto diferido. Entonces, como esta diferencia es temporal, ¿yo qué hago? ¿Cuál es el porcentaje para los impuestos por ganancia ocasional? La del 15%. En este caso, no lo vamos a multiplicar por la tarifa general del 35%, sino por la tarifa del impuesto por ganancia ocasional del 15%. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el impuesto diferido? Aquí yo tengo un activo o un pasivo por impuesto diferido. Yo tengo un pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué tengo un pasivo y no un activo por impuesto diferido? Porque en el futuro, si yo vendo este inmueble, esa venta del inmueble va a hacer que yo pague más impuestos. ¿Ok? Y como yo posiblemente en el futuro pague más impuestos, yo tengo una obligación por ese impuesto diferido. Entonces ya hemos visto dos ejemplos de un impuesto diferido. Ahora veamos otro tipo de ejemplo. ¿Ok? Miren que ya vimos un gasto por impuesto diferido
y vimos un impuesto diferido por la revaluación de un activo. El ejemplo 3, vamos a ver un ingreso que puede ser contable, pero que no puede ser tributario, ¿ok? En marzo del 2024, la empresa compra acciones de una entidad que cotiza en bolsa. El valor nominal de cada acción es de 10,000 pesos y adquiere en total 500 acciones. Cuando yo voy a hacer el asiento inicial o el reconocimiento inicial, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántas acciones estamos comprando? 500 acciones. ¿A qué valor nominal? Que es igual a decir valor de cada acción, de 10,000 pesos. En total estamos pagando o comprando 5 millones en acciones. Cuando yo voy a hacer el registro inicial, yo que tengo una cuenta de activo, un instrumento financiero por compra de acciones por valor de 5 millones y de mi banco estoy sacando cómo lo voy a pagar por valor de 5 millones de pesos. Recordemos siempre, las NIF me dicen, tienes que hacer una medición posterior o tienes que hacer un reconocimiento posterior, ¿ok? Las acciones a cierre de año cotizan en bolsa a un valor de 12,000 pesos. ¿En cuánto compré yo cada acción? En 10,000 pesos. ¿En cuánto esa acción está el día de hoy? Está en 12,000 pesos, ¿ok? Este reconocimiento posterior que la sección 11 me dice que las acciones se miden al valor razonable con cambios en el resultado, es decir, con cambios a la cuenta de ganancia o la cuenta de pérdida de ingresos o de gastos. ¿Cuántas acciones yo compré? 500. Pero el valor de estas acciones al cierre del año cotizan en bolsa en 12,000 pesos. El total ahora que yo tengo en acciones al valor razonable ya no son de 5 millones, aumentaron a 6 millones de pesos. La norma me dice, tienes que reconocerlo posteriormente contra una cuenta de resultado. Ok, yo reconozco el aumento de mi acción. Aquí está, mi acción pasó de 5 millones a 6 millones. ¿Cómo lo sé? Porque yo tengo inicialmente 5 millones más el ajuste de 1 millón de pesos posteriormente y ahora mi acción vale 6 millones. Pero el estándar que dice ese ajuste o ese reconocimiento tienes que llevarlo contra una cuenta de resultado. En este caso se lleva contra una 4297 para efectos de este ejemplo, ¿ok? Aquí yo tengo el concepto ingreso contablemente y vamos a irnos ahora al artículo 28, realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Me dice que los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente. En otras palabras, los ingresos que yo tengo registrado en mi contabilidad son los mismos que yo debo reportar en renta. Sin embargo, miren lo que la misma norma señala. Los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generan una diferencia y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto y en las condiciones allí previstas. Veamos el caso quinto. Los ingresos devengados por medición al valor razonable con cambios en resultados tales como propiedades de inversión no serán objeto del impuesto de renta y complementarios. Ojo, no serán objeto del impuesto de renta y complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. En este caso,
yo tengo un ingreso contable, pero como no he vendido estas acciones, la DIAN que dice, ese ingreso, aunque esté devengado en contabilidad, fiscalmente no se reconoce, porque solamente se va a reconocer en el impuesto de renta cuando esas acciones se vendan. Como no le he vendido, yo tengo en renta 0 pesos en ingreso. Esta diferencia es permanente o temporaria. Esta diferencia es temporaria. ¿Por qué temporaria? Porque yo en el futuro yo puedo vender dichas acciones. Puede que se puedan vender, puede que no se puedan vender, ¿verdad? Pero yo reconozco el impuesto diferido el día de hoy. Como lo vamos a reconocer a una tarifa, presumiendo que lo vamos a vender en menos de 2 años, lo vamos a tener con una tarifa del 35%. Y esto para mí en el futuro, ¿qué me haría hacer? ¿Pagar más o menos impuestos? Me haría pagar más impuestos. Y como voy a pagar en el futuro más impuestos posiblemente, yo tengo que reconocer un pasivo por impuesto diferido. Y siempre lo vamos a llevar contra la cuenta de impuesto de renta y complementario, que es un gasto en la 54. Veamos el siguiente ejemplo. Se vende un inmueble que fue adquirido hace más de 5 años. La venta se realizó en el mes de diciembre del 2024 y los papeles de escritura se realizarán en el mes de febrero del 2025. El valor de la venta es de 100 millones de pesos. Cuando yo vendí en diciembre, yo realicé mi registro contable. Yo vendí, tengo una venta por un inmueble, por una propiedad, planta y equipo, que es una venta por una ganancia ocasional que yo obtuve, ¿verdad? Aquí yo reconozco mi venta contra la forma como me pagaron, ¿ok? Aquí tenemos ya esta parte. Pero resulta que el artículo 28, en el numeral segundo, artículo 28, en el numeral segundo me dice, en el caso de la venta de bienes inmuebles, el ingreso se realizará en los términos del numeral 2 del artículo 27. Nos vamos al artículo 27 y el numeral segundo dice, los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles se entienden realizados en la fecha de la escritura pública correspondiente. Ojo a este dato. Tributariamente las ventas del inmueble no se reconocen en la fecha de emisión de la factura, se reconocen en la fecha de la escritura pública, ¿ok? En ese caso, yo en mi contabilidad yo tengo un ingreso no operacional por una venta de mis inmuebles por valor de 100 millones de pesos. Pero como las escrituras se van a firmar en febrero del 2025, solamente hasta el año 2025 se va a reconocer esa venta. En el 2024, en renta no se reconoce ese ingreso. Yo tengo aquí una diferencia. Ahora, esa diferencia es permanente o temporaria. Es temporaria. ¿Por qué temporaria? Porque no lo reconozco para efectos del impuesto de renta este año, pero sí lo voy a reconocer para efectos de renta el próximo año, lo que significa que el impuesto que no pagué en renta este año me hará pagar más impuestos el próximo año. Yo tengo una diferencia temporaria al porcentaje del impuesto diferido de ganancia ocasional. Y como yo en el futuro lo más probable es que yo pague más impuestos, yo tengo un pasivo por impuesto diferido, ¿ok? Y aquí 2 ejemplos de diferencia permanente. Yo cancelé servicios prestados por terceros por un valor de 10 millones de pesos.
los cuales no se realiza con factura electrónica de venta ni documento soporte electrónico. Contablemente yo tengo un gasto, contablemente que me afecta al estado de resultado, pero este gasto en renta no me lo va a aceptar, y como la renta no me lo acepta, yo tengo una diferencia. Ahora, ¿esta diferencia es permanente o temporaria? Es permanente. ¿Por qué? Porque nunca se va a recuperar ese gasto. Y como esa diferencia es permanente, en este caso no se hace el cálculo del impuesto diferido. Igual ocurre con el GMF. Se cancela por GMF 500,000 pesos. Contablemente yo me puedo tomar los 500,000 pesos que me afectan la utilidad en el estado de resultado. Sin embargo, el artículo 115 que dice, de este gasto por GMF solamente te reconozco el 50%. ¿De cuánto es la diferencia? Del 50% restante, que sería 250,000 pesos. Pero esta diferencia es permanente, porque la DIAN nunca me va a permitir aceptarme en el futuro lo que dejé de descontarme este año. Es decir, que este gasto nunca se va a recuperar. Por consiguiente, yo tengo un gasto o una diferencia permanente y no debo calcular el impuesto diferido.